Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias. Bienvenidos a una transmisión más de Reino y Gobierno. Les saluda Nubia Hughes. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes nuevamente, trayéndoles temas de mucha importancia, relevantes con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, con su familia, en el gobierno. Y entendemos que este es un programa un tanto diferente a los que usualmente tenemos de la transmisión de la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios, pero esto que vamos a hablar tiene la misma importancia porque viene de un fundamento espiritual, y si usted y yo buscamos en la palabra vamos a encontrar todas las respuestas a lo que necesitamos. En esta ocasión me complace presentarles a la persona que me acompaña, a una persona muy querida por nosotros y que sabemos que va a ser de bendición para ustedes los oyentes. Está conmigo la hermana Mónica García. Gracias, pastora, por la invitación. Y me complace pues atender a estos temas que son importantes para los padres de familia. Amén, amén, así es. Vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Así es. Como las personas saben, el pastor en ocasiones ha mencionado, nosotros tenemos a nuestros hijos educados en casa. Ellos hacen su escuela en casa, tienen un currículum de una academia o de una escuela privada cristiana que se somete a los principios de la palabra de Dios. Pero, hermana Mónica, no todos los padres tienen esa oportunidad, por la razón que sea que tal vez no les es permitido en sus países. En el caso de usted está en México y Así México no tiene esa oportunidad. Entonces quisiéramos enfocarnos este día en hablar qué tal de esas personas que no tienen a sus hijos en casa, porque aunque los tengamos educados en casa, debemos de tener fundamentos de la palabra de Dios. Y es un reto para muchos padres tener a sus hijos en casa, que estudien ahí. Vimos en el tiempo de la pandemia cuántos padres estuvieron al borde de una depresión, estaban desesperados porque no sabían qué hacer por tener a sus hijos en casa. Eso también es un indicio de que hay algo que está pasando ahí, no hay un orden, no hay una confianza en el Señor, porque están acostumbrados a ir a llevar a sus hijos a la escuela, a dejarlos ahí por las 6, 7, 8 horas que están en un salón. Los padres atienden a sus propios asuntos, que está bien, o sea, es un estilo de vida, pero ¿qué pasa cuando viene una situación fuera de lo normal, extraordinaria? Entonces vemos depresión, suicidio, vemos a personas en una opresión del diablo tremenda, porque no sabían cómo tratar esta situación. Entonces ahora vuelven los hijos a la escuela, se termina la pandemia, vuelven los hijos a la escuela, pero no nada más es volver a la escuela tradicional que tenían antes. Si ya se veían cosas feas, cuánto más ahora. Y hemos visto ciertos cambios en la educación, y es de lo que queremos hablar con ustedes este día. Y la hermana tiene experiencia en eso, en el sentido que ella es una madre de familia que juntamente con su esposo tienen a sus hijos en una escuela secular, en una escuela pública, pero que se han encargado también de enseñarle a sus hijos los principios bíblicos de la palabra. Son personas que atienden a su iglesia, están aquí siempre. Y antes de darle lugar a usted, yo quisiera también hacer referencia a algo que ha captado mucho mi atención con respecto a usted y a su familia. Su esposo usted ha comentado cómo ustedes toman el tiempo prácticamente todos los días de sentarse con sus hijos, sea a la mesa, sea después de la comida, pero no pasa un día en el cual ustedes no toman un tiempo para hablar de la palabra de Dios. Así es, pastora. Qué tan importante es, porque efectivamente la escuela pública como tal ya tiene unas normas que seguir, un plan de estudio que seguir. Y los padres ante eso no pueden hacer más, sino simplemente también es parte de la comodidad y de la rutina diaria, el llevar y traer a sus hijos, porque entonces ¿dónde los dejarían, verdad? Claro. México no tiene el sistema de escuela en casa, entonces obligadamente tienen que cumplir con un sistema público o bien un sistema privado
que sería en los mejor de los casos un sistema privado. Aun cuando cumpla el sistema privado, tiene que cumplir, si está incorporado a la SEP, su plan de estudios. Pero bien, ellos tienen la libertad de continuar con el sistema que ellos manejan. ¿Sí? Generalmente es el sistema anglosajón o francés. Okay. Y eso es ventaja, de alguna manera. Si nos vamos un poquito a la historia, realmente el gobierno ha venido haciendo sus modificaciones. Usted comentaba, en el regreso de la pandemia nos encontramos con otro enfoque en el área educativa. Todo gobierno ha hecho sus mejoras. Ellos presumen de hacer mejoras en el sistema educativo. Y bien, sí es verdad, unos tienen sus pros y sus contras, pero como padres debemos estar alertas siempre de lo que se les está enseñando en las escuelas, tanto privadas como públicas, en nuestros hijos, en el caso de México. ¿Sí? En el caso de Estados Unidos, que tiene la oportunidad de llevarlo en escuela en casa, pues es una ventaja grandísima, porque realmente ustedes están al tanto de lo que los hijos están recibiendo. ¿Sí? Y eso es un ganar-ganar. ¿Sí? Acá es encuéntrate con el gobierno y tiene que hacer la otra parte, contrarrestar el lado de los padres. Así es. ¿Sí? Ahora bien, ¿quiénes son pues entonces los que están involucrados en la educación de nuestros hijos? Parte de ellos es el gobierno. ¿Sí? Otra parte somos los padres, que realmente debemos de tomar esa parte que nos corresponde. No podemos dejar la enseñanza de nuestros hijos totalmente al sistema educativo que tiene el gobierno. Que ellos obviamente, por tener una ley que los rige y que los obliga a dar educación al Estado, ellos también tienen en sus manos de colocar en su sistema lo que ellos les convenga. Claro, porque estamos hablando de personas. Exacto. Hablamos de un gobierno como, pues el gobierno, pero tenemos que entender que el gobierno está compuesto de personas. Así es. Y cada persona trae sus ideales, su manera de pensar, sus puntos de vista, y eventualmente, ciertamente, hay las leyes por las cuales se van a empezar a regir. Pero ¿quiénes formaron esas leyes? ¿Quiénes trajeron esas ideas? ¿Quiénes empezaron a implementar todos estos puntos tan tenebrosos que estamos viendo? ¿Quiénes fueron? Personas. Pero se nos olvida que también los padres somos personas. Claro. Y que nosotros tenemos una, voy a decir la palabra ley, o una constitución suprema por la cual debemos regirnos. Y se nos olvida que es la Biblia, es la palabra de Dios. Así es. Entonces, así tengamos a los hijos donde los tengamos. Así tengamos la ventaja, usted decía, es un ganar-ganar tener a los hijos en casa. Aún así, la Biblia debe de ser el libro más importante de texto que nuestros hijos usen. Así es. Y vuelvo al punto que decía ahorita, ustedes se encargan de que sí, en la escuela se les va a enseñar pues, lo que el sistema educativo está presentando, pero inmediatamente ustedes contrarrestan lo que están aprendiendo allá los hijos con la palabra de Dios. Y les dicen, esto es lo que dice la Biblia. Ciertamente tienen que estar en un sistema debido al gobierno en el cual vivimos, pero la palabra de Dios es lo principal. Así es. Pero entonces, volviendo al punto, son personas las que están a cargo. Exacto, y se están infiltrando en la mente de nuestros hijos, en los hogares y en las iglesias. Así es. Y luego pasa a una comunidad, luego pasa a una ciudad, luego pasa a un estado, luego pasa a un país completo. Y se transforma todo. Y todo comenzó con personas. Así es. ¿Dónde está nuestra voz entonces también? Y más aún, no con personas, pudiera ser con una persona, porque una sola persona pudiera mover masas. Y no es la excepción México. O sea, México también entra dentro de ese rango en donde son personas quienes mueven el sistema. Entonces, parte de esa formación de nuestros hijos, somos como padres, nos corresponde una parte. Así es.
a la iglesia le corresponde otra parte, quienes asisten o quienes tengan una ideología, Ya. y a la escuela le corresponde otra parte, o al Estado le corresponde la parte de la educación. Pero bien, en esta ocasión estamos tratando de la nueva escuela mexicana, que es como lo llama ahorita el México, su nuevo sistema de educación. Okay. El encargado de este sistema es Marx Arriaga, director general de materiales educativos. Él expresó que fueron 300,000 personas quienes involucrados en el nuevo sistema. Entre ellos fueron maestros. Ellos presumen de ser gente muy preparada, quienes elaboraron los libros, padres de familia y alumnos, los involucrados en la formación de este nuevo sistema de los libros gratuitos de México. Entonces, bueno, si hacemos un análisis, si son 300,000 personas, bueno, es un muestreo considerable. Y entonces, ¿qué es lo que están buscando esas personas? ¿Qué es lo que buscan? Porque realmente, anteriormente los planes de estudios los realizaban universidades prestigiosas, con especialistas, y yo no demerito el trabajo de maestros en esta ocasión, porque seguramente habrá personas muy preparadas detrás de ello, y probablemente también con buenas intenciones, como en todos los gobiernos. Sí. Sin embargo, se ve reflejado en los libros, se ve ya el sistema nuevo causó gran polémica al revisar por especialistas los libros que ya están al alcance de los niños. Ya no hace mucho que los empezaron a entregar en las escuelas, en las últimas escuelas que faltaban, porque aquí en México, específicamente Agua Prieta, llegaron aproximadamente hace 4 semanas, o sea, no tiene mucho de algunas escuelas que todavía las estuvieron entregando. En el caso yo tengo 2, una en preparatoria y otra en secundaria. Los de preparatoria sí ya tienen tiempo que se los entregaron, pero los de secundaria no. Entonces, al ojearlos, lamentablemente sí carecen ya de ciencia. Efectivamente, el propósito de este sistema, según este especialista o este encargado, que curiosamente se llama Marx Arriaga. Marx, su nombre es en memoria de Carlos Marx. No, curiosidad o no, pero es sabemos que Carlos Marx obviamente tenía una ideología comunista. Sí. Él fue influenciado por Lenin. Exacto. Entonces, y él a su vez influenció a otras personas. Y para añadir a eso, usted mencionaba ahorita que una sola persona puede mover masas. Así es. Y es exactamente lo que hicieron ese tipo de personas. Todo eso comenzó con Lenin. Él hablaba acerca de quién es Lenin. De hecho, tengo aquí, Vladimir Lenin fue un revolucionario político y teórico político ruso. Fue el primer fundador y jefe de gobierno de Rusia soviética desde el 1917 a 1924 y de la Unión Soviética de 1922 a 1924. Bajo su administración, rusa y más tarde la Unión Soviética se convirtieron en un estado socialista de partido único gobernado por el Partido Comunista, ideológicamente marxista, y sus desarrollos ideológicos se denominan leninismo. O sea, ellos mismos lo denominan así. ¿Y qué es el marxismo? Hablamos del comunismo, pero esto es lo que define el comunismo, el socialismo o esa manera de pensar de estos hombres.
En términos simples, es una teoría política y económica donde una sociedad no tiene clases. Cada persona dentro de la sociedad trabaja por un bien común y en teoría la lucha de clases ha desaparecido. Queriendo decir, si una persona gana tanto dinero, no es justo que si la otra persona gana menos. Todos tienen que ganar igual, todos son iguales, nadie es mejor que nadie. Se acaba el capitalismo, pero se acaba el capitalismo y se acaban los empleos. Se acaba el crecer una economía, porque todos tienen que ser iguales. Es lo que esos hombres consideran, así es como debe de ser. Sin embargo, como el pastor también ha mencionado muchas veces, ellos no viven de esa manera. Exacto. Ellos viven extrafalariamente, ellos se ocupan de ellos, no importa que el pueblo batalle mientras que sus ideales vayan infiltrándose en la vida de personas. Entonces ahora, personas como este hombre que usted menciona, que es el encargado, vienen con este tipo de ideales y siguen influenciando a personas. Claro. No termina esto. Sí, así es. Y todo esto viene del diablo. Eso no viene de ningún otro lugar más que del mismo infierno. Así es. Porque siempre va a venir a atacar el plan financiero de Dios, que es la prosperidad integral. La Biblia dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero se fija, es para todos, pero el Señor está hablando que todos seamos prosperados. Así es. No es castigar al que prospera más, quitarle para darle al que no tiene. Exacto. Porque de todas maneras, se le quita al que tiene más para darle al que no tiene y el que no tiene va a seguir sin tener, porque eso se trata de una manera de pensar. El Señor habla otra vez ahí, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperar el alma es cambiar, renovar nuestra manera de pensar y pensar como el Señor piensa. Así es. Esto es tremendo y si no lo vemos nosotros como hijos de Dios, no lo vamos a poder entonces ahora impartir a otras personas y va a seguir ganando terreno el enemigo con este tipo de pensar, de mentalidades y van a seguir naciendo más marxismos. Claro, y podemos empezar con nuestros hijos. Exactamente. Con nuestros hijos, porque ellos están siendo influenciados y nosotros como padres debemos estar alertas de lo que se les está enseñando en las escuelas. Mire, la escuela está definida según el acervo digital educativo. Dice, la reforma sitúa a la escuela en el centro del sistema educativo. Es decir, es el eje central. Sí. De ahí se rige. Sí. Hacer del individuo un ser social, un hombre nuevo, distinto del que nace, edificándolo como propiamente humano, y es considerado el elemento, la escuela, el elemento más importante para el desarrollo de la humanidad. Wow. Efectivamente, está el director general de materiales educativos, Marx Arriaga, comentó que el sistema educativo se había estancado y que solamente se estaba sistematizando a las personas, haciéndolos obreros para obedecer, que salían nada más con el fin de tener un buen trabajo y que ahorita el sistema educativo que ellos plantean están queriendo hacer gente pensante, gente que ya no sea manipulable, ¿sí? Pareciera de manera muy bonito, así como, oh, sí, claro que sí, o sea, personas nos quieren ayudar, pero ¿qué están realizando? Ellos cambiaron el sistema educativo anterior, que estaba basado en asignaturas, por un sistema en proyectos, ¿sí? Es el nuevo sistema que están manejando. ¿A qué se refiere? A que que las materias que se estaban manejando de ciencia, por ejemplo, matemáticas, ciencias naturales, las ciencias sociales, que las ciencias sociales estaban abarcadas, ética, historia, se van a desaparecer. Y entonces lo que hicieron es una compilación de ciertas, y lo digo porque tuve los libros físicamente y los estuve revisando. Lo que ellos hicieron es,
la persona en un futuro, ¿para qué va a necesitar las matemáticas? Ya. ¿O para qué necesitaría tanta historia del colonialismo, por ejemplo? No, ya no lo requieren. Pero si nosotros nos vamos a las bases, por ejemplo, yo no puedo entender tal vez de que el Señor me quiere próspero si yo no conozco primero los principios básicos bíblicos. Claro. Para mí va a ser difícil entender cómo es que me quiere próspera. Pues igual, realmente usted comentó, ¿de qué manera viven ellos? ¿El capitalismo a ellos se les ha beneficiado? Muchísimo. Ahora, la ciencia está avanzando a grandes pasos. Oh, sí. Si no, México, ¿en qué nivel estaría de no haber empezado? Porque si nos vamos un poquito a la historia, México empezó ya en los años 20, cuando empezó la Secretaría de Educación. Ahí empezó a tener un plan de estudios más consolidado. ¿Sí? Y ya después, por el 59, 60, empezaron los libros gratuitos. ¿Sí? Después, México puso para los años 30, obligó la primaria. Para los 90, obligó la secundaria. Si no hubiera pasado estas reformas o estas leyes, ¿en qué niveles se encontraría México? Sí. Empezaron a haber bastantes universidades, instituciones educativas grandísimas que hasta la fecha son gran reconocidas. Y eso permitió que México estuviera, si no a la par, tuviera grandes avances tecnológicos, en infraestructura también. Sí. Entonces, pero eso que llevó a especializar a personas. Necesito personas especializadas, porque entonces, ¿cómo se crea el desarrollo? Así es. Las instituciones empezaron a ingresar ciencias para poder especializar a alumnos y poderlos preparar para el futuro. Bueno, ahorita el sistema educativo dice que ya no, que ya eso tiene que ser para los niveles superiores, pero no para el nivel básico. ¿Qué abarca el nivel básico? Es kinder, porque ya también es obligatorio, kinder, primaria, secundaria, y entra también la prepa, pero ya el nivel universitario, ellos dicen que ya para ese entonces es cuando el niño tendría que llevar ese nivel sistemático, mientras ahorita no, porque para qué ellos manejarían las matemáticas. Y si nosotros quitamos esas bases, ¿con qué van a llegar ellos a la secundaria? ¿Con qué van a llegar ellos a la preparatoria? Si ya el sistema educativo ya venía diluyéndose, entonces, ¿cómo van a salir en unos años más estos niños? Claro, no sabemos si el siguiente sexenio queda este mismo gobierno. Si quedara este mismo gobierno, obviamente continúa con este sistema educativo. De entrar otra administración, como en todos los demás sexenios, han hecho sus reformas y han hecho sus modificaciones en busca del bien común. Sí. Bueno, pues esperemos que haya buenos resultados para las siguientes elecciones, porque sí es preocupante. Es preocupante, pastora. Ya ahorita lo que más indignó a gran población de México fueron que se introdujo una educación sexual un tanto agresiva, por así llamarlo. ¿Sí? En los años 70, que se empezó a introducir la sexualidad en los libros, que fue de manera muy sutil, de manera muy educativa, para que obviamente era necesario que los niños también tuvieran y conocieran su cuerpo. No estamos en contra de ello. No, estamos en contra de ideologías. Porque ahorita ya están introduciendo lo que estamos viendo ya sin tapujos, es homosexualidad, transgénero,
Los libros, hay ciertos libros que contienen más esos temas Sí. que temas de ciencia, porque ellos dicen que los alumnos deben de estar ahora educados conforme a las necesidades que se están presentando, no en cuanto a la ciencia, sino que tienen que ser más críticos, que ellos tienen que estar más abiertos a todas las clases sociales, Yeah. estar abiertos a la educación sexual, a la libertad sexual. Ellos están ahorita apelando a eso. Pero si bien es cierto, no negamos que exista una educación sexual, pero dentro de los márgenes tanto bíblicos como biológicos, Sí. pastora. Porque nos regimos también, o sea, no podemos tapar el sol. Es decir, ya está estructurado biológicamente Sí. nuestros cuerpos y no podemos hacer por ideologías. Ajá. Cambiarlos cambiarlos. solamente por eso. O sea, no podemos. Aunque en los libros de texto vengan impregnados de ello, no podemos nosotros como padres. Ajá. Como padres podemos dar una buena educación desde Sí. casa, precisamente para que no exista esa confusión, porque el espíritu de confusión está Desenfrenado. Desenfrenado. Y la cuestión es que muchas veces ni los padres toman el tiempo para ayudar a los hijos a entender que lo que se les está enseñando en la escuela no está en línea con la palabra de Dios. Así es. Y estos espíritus familiares, como lo es el comunismo, es el control, la manipulación, están desenfrenados y van a seguir haciendo su trabajo. Usted mencionaba, comenzaron la reforma educativa, han ido, según ellos, avanzando. Está bien, queremos educarlos, queremos que salgan con una mentalidad de progreso, que no salgan con la mentalidad de nada más buscar un buen empleo. Y es verdad, eso se enseña hasta en las escuelas de administración. Hey, no nada más tienes que querer tener un buen empleo, se Así trata de que ahora tú tengas las posibilidades de tú crear un negocio para que tú seas una fuente de empleo a otras personas. Entonces, pero vamos a seguir hablando acerca de esto, sabemos que es muy importante y no queremos que se vayan, así que continúe con nosotros después de estos anuncios. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. ¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de servicios anteriores, donde podrá repasar, viendo, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Estamos de regreso con ustedes con este tema tan importante. Creemos que está siendo de bendición. No se olvide seguirnos en las redes sociales, no se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y también compartir estas enseñanzas porque toda la gente posible debe escucharlas. El Señor dio un mandato a Ignacio Hughes que comenzara a enseñar acerca del reino y gobierno, el gobierno terrenal y el reino de Dios, la diferencia y cómo se enlazan y cómo los hijos de Dios, que somos la luz del mundo, debemos enseñar esto a toda la gente posible. Todo el cuerpo de Cristo, toda la gente en el mundo necesita saber, conocer de Dios, conocer las verdades de la palabra de Dios, para que entonces el enemigo no venga a engañarnos. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Es conocer la palabra de Dios, es tener un entendimiento, una revelación de la palabra, de la perfecta voluntad de Dios, lo que nos hace libres. Pero si nadie nos habla, si nadie nos enseña, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo van a oír, dice la Biblia, si nadie les predica? Entonces, eso es nuestra responsabilidad y por eso estamos aquí hoy con ustedes esta noche, hablándoles acerca de estos temas tan importantes, porque hablábamos antes de los anuncios. Ahorita el espíritu de confusión, todo este socialismo está desenfrenado y va a seguir estándolo, se va a poner peor. Pero eso no quiere decir que ustedes y yo vamos a estar con los brazos cruzados en casa, porque de todas maneras la Biblia dice que se va a poner peor. Al contrario, precisamente, porque el diablo va a seguir haciendo su cometido, robar, matar y destruir. Nosotros como hijos de Dios también tenemos un mandato, ir y hacer discípulos en todas las partes del mundo. Es traer, tenemos el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo que están fuera de la perfecta voluntad de Dios, fuera del amor de Dios, y traerlos al reino de Dios para que ellos también sean libres y que los ojos de su entendimiento sean abiertos y digan, wow, esto es verdad. No veía lo que estaba pasando, no entendía, pero a través de la palabra de Dios viene esa libertad. Y solamente el Señor Jesucristo nos la da. Ustedes como hijos de Dios y nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Actuemos como tal. Entonces seguimos con estos temas tan importantes. Tendré otros puntos que quiera también presentar, así que adelante, sí, continúe con ello. Evidentemente, mi postura no es desde el lado especialista, porque yo no soy pedagoga en educación, pero sí desde mi punto de vista como madre. La y como líder espiritual, que en su casa igual. Usted lo es, ¿cierto? Sí. Entonces tiene una responsabilidad de usted aprender de la palabra y luego también enseñarle a sus hijos. Así es. El pastor estaba comentando de la credibilidad. Si nosotros como padres no empezamos a instruir a nuestros hijos que es dentro de la palabra, lo tenemos como mandato. En Proverbios dice, instruye al niño en su camino para que así cuando él ya esté grande y cuando ya tenga una carrera no se aparte de ella. Exactamente. No es fácil, evidentemente no es fácil. Sin embargo, nos corresponde a nosotros prepararnos para poder instruir. Usted comentó al principio, la pandemia a todos los padres los agarró como desprevenidos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Estarnos preparando continuamente. Quienes creemos en la palabra, estarnos preparando en la palabra, renovando nuestro entendimiento. Y quienes tenemos algún estudio académico, también estar actualizándonos para poder nosotros presentar cuando nuestros hijos nos necesiten, poderlos ayudar. Exactamente. ¿Sí? Y que no nos agarre... porque esto ya fue un plan, pastora. Claro. Esto el enemigo conoce la manera de
de reaccionar de los humanos. La conoce mejor que uno mismo, Sí. así es que obviamente esto era un plan y que por no estar preparados. Sí, es como yo exacto. en ocasiones comentábamos, mi esposo y yo, que la pandemia, el coronavirus en sí, lo que realmente, eso es nuestra opinión por cómo nosotros vemos también las cosas en lo espiritual, lo que realmente mató a muchas de esas personas no fue el virus como tal, sino el temor. Así es. El temor a lo que les podía pasar. Y donde hay temor, está el enemigo trabajando, y es porque no se ha perfeccionado, esa persona no se ha perfeccionado en el amor, dice la palabra. Entonces, el amor de Dios echa fuera todo el temor. Pero si no estamos fortalecidos en la palabra, fortalecidos en ese amor, el amor de Dios está en su palabra. Y si no conocemos el amor de Dios, si no conocemos su manera de ser, su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de hablar, va a ser muy difícil confiar en Él. Así Y eso es lo que pasó con la gente. La pandemia lo que hizo es que reveló lo que realmente estaba en el corazón de muchas personas. Y eso no es de ninguna manera para condenar a nadie. Si No. usted dice, wow, yo también estuve en temor. Es el tiempo para que usted ahorita diga, no más. Yo decido confiar en el Señor, decido meterme a la palabra, decido desarrollar una confianza plena en el Así Señor es. Jesucristo, porque yo sé que Él es mi sanador, Él es mi salvador, y conocerle aún más. Pero es un compromiso que usted debe de hacer. Muchas veces hemos hablado y dicho, no podemos dar lo que no tenemos. Si no estamos fuertes, no vamos a poder impartir esa fortaleza a nuestros hijos. Si no estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y reaccionamos en temor, en desesperación, en ansiedad, eso es realmente lo que estamos impartiendo. Pero como dije también al principio, la palabra de Dios tiene la respuesta a todo. Es cuestión que usted busque esas verdades en la palabra. Son las leyes por las cuales el reino de Dios, que es un reino espiritual, se rigen. Y entre más usted busca la palabra, más va a encontrar. Y el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, se va a encargar de enseñarle a usted lo que usted necesita aprender para que estemos firmes y fortalecidos en el Señor. No hay de otra. Ahorita o nos fortalecemos Sí. o de verdad tomamos control sobre nuestra vida espiritual, o el diablo Sí. va a seguir causando estragos en nuestras vidas. Así Porque es. eso es lo que él hace, eso es lo que él quiere hacer, Sí. y puede lograrlo si nosotros le permitimos eso. Así es, porque Él no tiene más control sobre de ello, Así sino es. el que nosotros le otorgamos. Amén, así es. Proverbios en el capítulo 4, versículo 20. Eso es algo que usted y yo como hijos de Dios debemos tener siempre claro. Hijo mío, está atento a mis palabras. Aquí está su Padre, el Padre Celestial, hablando a nosotros, sus hijos. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. El que sigue, por favor. El versículo 23. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, está claro allí. Incline su oído a las razones, a la palabra de Dios. Está allí. Hermana, es importante que nosotros siempre estemos prestando atención a lo que el Señor nos está diciendo. Pero ¿cuántas Así es. veces los hijos de Dios abren la Biblia y solamente leen los versículos? No hay fe, no hay un deseo de aprender, solamente es como cumplir el ya leí la Biblia, ya leí mi versículo del día, ya leí mi devocional. Pero ¿había fe allí? ¿Estaba su fe respaldando eso que usted leyó? ¿Estaba su fe respaldando lo que usted confesó de verdad? ¿Y cómo puedo saber que hay esa fe, que hay esa confianza? Sígalo haciendo, pero esté consciente de lo que está hablando. Y de verdad usted pregúntese a sí mismo, ¿creo en esto? ¿De verdad estoy inclinando mi oído o solamente estoy prestando oído a todo? Y ni siquiera tomo el tiempo para pesarlo con la palabra y decir, no es lo que la Biblia dice. Estamos hablando de todo lo que se les está enseñando a los hijos. Ahora se les está casi forzosamente metiendo en la mente de los niños la ideología sexual. Tienen que ser inclusivos. Sí, así Tienen es. que ser. Usted mencionaba hace un momento, no estamos en contra de que se les enseñe acerca de la sexualidad a los niños. Tienen que aprenderlo. Yo recuerdo cuando yo Sí. estaba en la escuela, en la primaria, Sí. era casi un ritual, por así decirlo. Llegaba el momento de después de cuarto, quinto año, sexto año, se nos enseñaba, pero era cerrado el salón, se nos hacía una presentación en un video, nadie salía, nadie entraba.
Eso era algo privado para nosotros, los estudiantes. Y los maestros cuidaban eso. Ajá. Cuidaban que nosotros aprendiéramos de la manera correcta. Sí. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque no había perversidad. Y después de ahí se terminaba la presentación, a las mujercitas se nos daba una bolsita, a los varones se les daba otra bolsita con artículos de higiene personal. Así es como se usa el desodorante, así es como se usa el cepillo de dientes, la pasta de dientes. Y lo veía uno así como, pero si esto es súper simple. No, eran principios que se nos enseñaban. Se supone que ya en casa nos habían enseñado cómo usar un cepillo de dientes, ¿cierto? Sí, sí. Pero el hecho de que la educación, la escuela nos tomara el tiempo para enseñarnos. Ahora, yo recuerdo en ese momento, yo decía, ay, qué lindos que se ocupan de mí, pensaron en mí. Sí. A mí me dieron esta bolsita. Pero ahora es lo mismo, o sea, el mismo principio, pero con una perversidad detrás de Sí, ello. así es. Ahora tienes que aceptar esto. Sí, así Ya es. no nada más es niño y niña. No. No, y Dios mío, los maestras guardaban que los varoncitos no se burlaran de las nenas cuando hablaban acerca del periodo menstrual, ni las niñas se burlaban de los niños por sus partes genitales. Ajá. Todos nos respetábamos. Sí. Ahora, no digo que no haya respeto, pero es una perversidad, es lo que está pasando. Sí, porque si efectivamente no lo podemos encasillar como tabú, la educación sexual, tampoco nos tenemos que ir al extremo de llevarlo a una perversidad, como se está viendo actualmente. Y como bien decíamos, esto es un plan. Sí. Por ejemplo, este nuevo sistema educativo que se está manejando en México se empezó a elaborar desde el 2018. Nosotros ahorita ya estamos en el 2023 y lo estamos ahorita viendo físicamente, pero esto fue un plan desde el 2018. En el 2019 ya se había establecido como tal, y hasta el 2023, que ya fue el 22-23, porque desde el año 22 ya empezamos a ver en los libros que ya venían explícitamente, pero ya ahorita vienen con imágenes también, por ejemplo. Sí, y la pandemia ayudó a todo eso. Exacto. Ahorita todos están aislados, Sí. aprovechemos para poner todo esto y una vez que regresen a las escuelas, se va a Sí. presentar tal cual. Sí. Ya se estaba preparando, usted dice, era un plan exactamente. Los padres eran los que no sabían lo que se estaba preparando. Claro, algunos medios de comunicación comentan que esto fue tras bambalinas, que no se informó, que ni siquiera el sistema, el proceso legal que debieron de haber llevado se realizó. Realmente no sabemos, ¿verdad? Sí, claro. Son ellos quienes saben. Pero bueno, es también a lo mejor de juzgar de cierta manera. Si participaron tantas personas, pues qué tipo de personas participaron también. Y si hubieron padres de familia que ya estaban informados, pues realmente es un enredo, sí, realmente. no nos corresponde Sí, es porque un no enredo hay- que no sabemos. No tenemos los hechos como tal. Exacto. Lo que sí es que ya especialistas hasta la fecha han revisado libros y le voy a dar así brevemente unos ejemplos de algunos errores que han encontrado. Por ejemplo, en el libro de 5º grado de primaria, titulado Nuestros Saberes, encontraron una infografía sobre el sistema solar, teniendo 2 errores. Tal vez pudieran decir, ay, pero ¿qué es eso? Sí, pero tu hijo, el niño que va a salir con ese Con error. esa información. ¿Sí? Entonces, obviamente se va a encontrar con niños que lo saben y va a haber diferencias. Sí. Según esto, este nuevo sistema quiere que ya no existan esas diferencias sociales. ¿Sí? Y que ya no exista la diferencia social entre una escuela pública y una escuela privada, porque decían anteriormente, es que los de la escuela privada están más preparados que los de la escuela pública. Y existía esa diferencia. Pues hasta ahorita, quieran o no, van a seguir existiendo. Sí. Esas diferencias van a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque el sistema privado obviamente va a seguir con su plan de estudio y el sistema público Con el suyo. Con el suyo. Y quieran o no, van a seguir Va a haber esas diferencias. Sí, claro. ¿Sí? Va a haber discrepancias ahí. Otro error que encontraron fue en el libro de 3er grado de primaria, en Nuestros Saberes, contiene un error de la fecha de nacimiento de Benito Juárez. Según una infografía del ejemplar,
este expresidente de México nació el 18 de marzo de 1806, cuando el día correcto es el 21 de marzo. Igual, también pareciera fechas que no importan, pero que son parte de la historia y que no podemos modificar. La historia es historia y no se puede modificar, obviamente. Ya son hechos. Sí. También comentan que hay poco contenido matemático en los libros de segundo grado de primaria, por ejemplo, en la página 256, solo 16 y 18 páginas incluyen ejercicios o información matemática. Evidentemente, yo revisé los libros de secundaria y vienen escasos, tal vez unos 5 o 6 ejercicios matemáticos. También hay una referencia en obras de gobierno, por ejemplo, ya incluyeron a algunas realizaciones que se hizo ahorita con la presidencia actual. Aquí están indignados porque hay familia diversa, son temas de familia diversa, un tema que ha causado polémica en que los nuevos libros de la Secretaría reconocen la diversidad de las familias, incluso aquellas conformadas con matrimonios homoparentales, mientras algunos padres consideran que esto es un error. Otros académicos defienden la importancia de aceptar la diversidad desde la infancia. Wow. Sí, porque realmente ahí ya no sería que el niño acepte. Le estoy yo obligando al niño a que si él ni siquiera tenía, porque un niño ¿qué va a saber? No entiende, pero yo ya estoy dando esa idea al niño para que en unos años más diga, ¿es verdad? Sí, sí. ¿Es verdad? ¿Yo puedo ser esto o puedo ser lo otro? Claro. ¿Sabe? Eso me recuerda a una declaración que hizo Hitler, Adolf Hitler. Y él dijo esto: el Estado debe declarar al niño como el tesoro más preciado del pueblo. Mientras se perciba que el gobierno trabaja en beneficio de los niños, la gente soportará felizmente cualquier restricción de libertad y casi cualquier privación. Wow. Eso es lo que estos hombres pensaban. Él, como también ahorita voy a mencionar algo que dijo Lenin, pero voy a volver a leerlo para que esto quede grabado y que veamos cómo va de generación en generación. El Estado, o sea, hablando de un gobierno, debe declarar al niño como el tesoro más preciado del pueblo. ¿Por qué? Porque son el futuro de ese país. Mientras se perciba, mientras se crea que el gobierno trabaja en beneficio de los niños, la gente va a aguantar o soportar felizmente casi cualquier restricción de libertad y casi cualquier privación. Así es exactamente lo que estamos viendo. Así es. ¿Qué tiene que ver un niño de kinder, de primaria, este tipo de enseñanza? Claro. Pero el gobierno lo está haciendo creer como es que ellos necesitan aprender porque eventualmente se van a enfrentar con este tipo de situaciones y desde ahorita ellos deben. No. No es eso lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, en el camino del Señor. Y cuando fuere viejo, cuando sea grande, no se va a apartar de él. Pero es un principio que el enemigo usa a su beneficio. Los instruyen desde niños. Así es. Y conforme van creciendo, no se van a apartar. Va a ser difícil hacer cambiar a un niño, cambiar de idea cuando ya ellos lo han visto en los libros. No, pero es que mi libro dice esto. No, pero es que así dice aquí. Y ellos en eso se van a quedar. Así es. Y hasta va a ser difícil que escuchen de mamá y papá porque ellos van a prestar atención o van a confiar más por lo general, en las personas que no viven con ellos. Porque inmediatamente el enemigo va a poner en sus mentes, si tu papá falla, tu papá hace errores, mira cómo habla tu papá, mira cómo dice tu mamá. Y a la maestra, al maestro, como no lo conocen del todo, les es más fácil recibir de ellos porque los ven como un héroe. Los ven como un modelo a seguir. Así es. Y el enemigo usa eso. Así es. Usó a Hitler. Lenin decía, denme solo una generación de jóvenes y transformaré el mundo entero. Exacto, sí. Así es. Dame 4 años era su lema. Para enseñar a los niños y la semilla que he sembrado nunca será desarraigada. Wow. Así es. 4 años. ¿Cuántos años están los niños en las escuelas? Así es. Muchísimo más de 4 años. Así es. Otra cosa que él decía, destruye la familia
destruyes el país. La forma de aplastar a la burguesía es aplastarla entre las piedras del molino de los impuestos y la inflación. ¿Qué es burguesía? Clase social de personas que viven de sus negocios. Entonces, ellos era control. ¿Qué querían hacer? Lo voy a decir de esta manera, poniendo la definición de burguesía. Destruye la familia, destruyes el país. La forma de aplastar a la clase social de personas que viven de sus negocios o a los capitalistas es aplastarlos entre las piedras del molino y de los impuestos y la inflación. Así es. ¿Por qué? Porque van elevando los impuestos. Los capitalistas, los que tienen negocios, dicen, esto es demasiado. Unos o terminan, cierran sus negocios, otros lo que hacen es despiden personas porque no pueden pagarle a tanta gente, a empleados, porque necesitan pagar los impuestos y se va destruyendo un país. Pero todo comienza con una mentalidad. Así es. Y todo comienza con los niños. Hitler, Lenin, Fidel Castro, todos estos dictadores comunistas, socialistas, pensaban igual. Así es. Pero también vimos cómo funcionaron, entre comillas, sus sistemas de gobierno. Sí. Y lo único es oprimir a la gente. Y destrucción. Destrucción. Usted ve ahorita el sistema en el mundo cómo está, demasiado control, y es lo que quieren, controlar. Así es. Porque del control se obtiene todo. Nos engañan ofreciéndonos cosas, nos engañan ofreciéndonos, y eso es la gente que se deja, obviamente, beneficios del gobierno. Vemos lo que este gobierno de México está haciendo también, ofrecen cierta cantidad de personas y los controlan. Así es. Porque les prometen cosas y ahora estamos comenzando con los niños, vienen a por nuestros hijos. Vimos una de las presentaciones o de las cosas perversas que hicieron estas personas durante el verano con todas las protestas que hicieron esta gente de LGBTQ, todo el abecedario completo. Sí. Y ellos gritaban, venimos por sus hijos. Oh, sí. Venimos por sus hijos. You're coming for your children. Sí. Eso es lo que ellos quieren. Así es. Porque van a cambiar, volvemos a lo que dijo, el Estado debe declarar al niño como el tesoro más preciado. Así es. En ellos está la clave de una nación. Así es. En los niños. Porque es la población más vulnerable. Así es. Es la población más moldeable para un sistema. En este caso, un sistema socialista, si está al frente. Sí. Esperemos que nos Así siga. es. Hablaba usted de esta persona que se ha encargado de esta nueva reforma, que él decía que lo que quieren es crear personas que sean menos manipulables. Exacto. No es verdad, No, ellos los quieren manipular sí, a así su es. propio beneficio, Sí. pero acomodan las palabras de una manera que suene, ay, mira, nos quieren ayudar. No es verdad. Y ahí está la clave de estar nosotros preparados, constantemente renovándonos en la palabra. Así es. Precisamente para poder ver tras las palabras Que están la hablando. intención, porque pues, se ve bonito, se escucha bonito, pero ¿qué hay detrás? Así es. ¿Cuál es el trasfondo de esa Así es. situación? Mire, yo hice un pequeño resumen así rápidamente para que... Sí, en esos minutos que nos quedan, vamos a ver esto. Es evidente que la actual administración quiere a toda costa atacar el conocimiento, pues es la herramienta más poderosa para formar una población menos manipulable y más preparada para el futuro, para el campo laboral, para poder ser, como bien dijo usted, prosperado en todo. ¿Sí? El gobierno federal, apoyado por la ley que obliga al Estado a otorgar educación gratuita y haciendo uso de su poder, ataca de manera sutil a la población más vulnerable, que es la niñez. Manipulando la educación, logrará su objetivo. Bien, ahorita usted nos dijo los pensamientos de Lenin y de Hitler. Entonces, logra su objetivo, el control de masas. Detrás de todo este plan o reforma educativa, como legalmente la llaman, hay 3 palabras y que no nos podemos hacer de la vista gorda, como dice el dicho. Es socialismo, comunismo y populismo. Sí. Paradójicamente,
son precisamente los que se encuentran en este poder, tanto en nivel político como empresarial, como a nivel profesional. Son las personas que buscan un mejor nivel educativo para sus hijos. Porque si nosotros hiciéramos una encuesta y les preguntáramos en dónde tienen a sus hijos, obviamente no los tienen en escuelas públicas. No, de hecho hasta los mandan fuera del país. Hasta fuera del país. Obviamente ellos no hacen uso del recurso que ellos mismos otorgan. Es paradójico, pero así es. Sí. Eso es. Y al principio dijimos, ellos están en contra del capitalismo, pero hacen uso de él. Y es lo que más viven. Ellos manipulan las riquezas del país donde viven. Así es. Pese a todos estos esfuerzos que el gobierno haga para deteriorar el conocimiento, existe ese remanente en busca del saber, esa población que el país y el mundo entero requiere para el desarrollo común. Es posible que los gobiernos socialistas manipulen a través de la ignorancia, pues debemos reconocer que la ciencia y sabiduría proviene de Dios. Amén. Podrán manipular una parte de la población, pero no toda, gracias a Dios. Amén. Amén. Y menos debería de manipular a los hijos de Dios. Exactamente. Porque hay una base bíblica que detiene que seamos manipulables. Amén, amén. Así es la luz de la palabra de Dios. Así es. En México hay miles de niños y jóvenes con un espíritu de superación y dispuestos a buscar el conocimiento. Hablando específicamente de México, porque ahorita traté el sistema educativo que se está manejando en México. De hecho, hay una niña considerada con un IQ más alto que Albert Einstein. Y tiene escasos 10 años la niña. Y eso es uno de tantos. Sí, claro. Sí, es uno de tantos. Esa es la que más, la que diagnosticaron, por así decir, la detectaron hace poco. ¿Sí? Ella es la última. Pero se estima que en México 3 de cada 100 son genios. Wow. Ahora, ¿quiénes usan a esos genios? En un futuro, ¿quiénes los van a usar? Porque muchos de estos niños, ya esta niña está cursando universidad. Muchos de estos niños genios que ya tienen carreras cursadas, especializaciones, a su escasa edad, no se quedan en México. Claro. ¿Quiénes jalan a esas personas? Pues los jala Estados Unidos, los jala Europa. Claro. ¿Por qué? Porque hay una visión más alta en reconocer que hay conocimiento en las personas. Lo que México ahorita, por ejemplo, con este gobierno socialista, quiere opacar, porque sabe que si hay conocimiento, hay menos manipulación. Así es. Porque esa persona, al abrirse los ojos de la ciencia, obviamente buscará conocer más. Claro. Y se dará cuenta que un sistema socialista es perjudicial más que beneficioso. Así es. Aunque aparentemente regalando cosas, dando a los menos, ¿sí? A los más necesitados, tiene ese control. Y es evidente en México. En México lo podemos ver. No estamos en contra de que el Estado otorgue beneficios, porque es parte de, pero tampoco que a través de esos beneficios quiera manipular. Manipular y controlar. Y claro. controlar, porque ¿cuál es el propósito de ellos? Tengo a los más necesitados, porque las próximas elecciones son los que van a votar por mí. Exactamente. ¿Sí? Son los que, de hecho, hubo una declaración del presidente en donde dijo que no podía tratar con las personas preparadas. Wow, o sea, dijo, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y fue una declaración en cadena nacional, en donde expresó que son menos manipulables las personas preparadas. Claro. Que era más fácil tratar con otro tipo de gente, que no lo voy a mencionar, que con ellos. Así es. Es delicado eso, es delicado. Y como padres debemos estar alertas. Así es. Alertas. Pablo le decía a Timoteo, para que si falto, sepas cómo conducirte. Nosotros como padres debemos saber cómo conducirnos para poder ser de bendición a nuestros hijos, de instruirlos correctamente, de que ellos lleven las bases para que no sean manipulables por un Estado. Exactamente, dar ejemplo. Tenemos una voz
familia, hermanos, amigos, quien sea que nos está viendo, debemos realizar que tenemos una voz. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Ahorita la hermana Mónica hablaba acerca de, hay un remanente que no se va a dejar manipular, un remanente que no se va a dejar engañar, porque se están preparando. Ustedes y yo, más allá de prepararnos también en lo natural, de tener una carrera que no tiene nada de malo, pero lo más importante en lo cual debemos prepararnos es en la palabra de Dios. Y aquí dice que no participemos de las obras infructuosas, no participemos de las obras de las tinieblas. El Señor nos da un mandato a nosotros, no hacerlo, no participar de ellas. Y tenemos una voz. En Proverbios, en el capítulo 31, versículo 8, dice así: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Quiero que veamos este versículo en la amplificada. Abre tu boca por los mudos, los que no pueden hablar por sí mismos, por los derechos de todos los que quedan desolados e indefensos. Si usted se fija, nuestros hijos, los pequeñitos, los que están en kinder, desde el vientre, el diablo ha venido a atacarlos desde el vientre. ¿Quién defiende a esos bebés? ¿Quién defiende a esas criaturas que no tienen una voz de momento? ¿Quién defiende? ¿Quién habla por sus derechos? Hablamos del derecho de todo el abecedario, LGQB, como se diga, Sí. pero ¿quién defiende a los que no tienen voz ahorita? ¿Quién defiende a los ancianos que no tienen ya cómo salir y pelear ellos mismos? ¿Quién habla por ellos? Que su dinero por el cual ellos trabajaron todo un año se está yendo, hablando aquí en Estados Unidos, todos sus retiros, una vez que ellos se retiran, ¿quién va a pelear por esos fondos cuando el dinero se está usando por el gobierno para financiar todas estas perversidades? ¿Quién habla por ellos? Pero hermanos, todo eso usted pudiera decir, pero ¿yo qué puedo hacer por esos ancianos? ¿Yo qué puedo hacer por los bebés? Las legislaciones están pasando, leyes están pasando donde la gente está aprobando el aborto o que literalmente maten a los niños hasta después de haber nacido. Tal vez no, pero ahorita hablábamos de cómo una persona puede mover masas. Así es. Usted puede comenzar en su casa, puede comenzar con sus hijos, con los suyos, y sus hijos van a influenciar a otros, y esos otros a otros, y así eventualmente vamos a ir alcanzando las masas. Así es. Parece que no, pero nuestra voz vale, especialmente cuando es respaldada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios va a traer la convicción a las personas. Ciertamente no vamos a lograr convencer a todo mundo, pero sí podemos convencer más de los que ha convencido hasta ahorita, Así si usted es. sigue hablando. Así es. Así que no se canse de hacer el bien. No se dé por vencido. El Señor Jesucristo tiene todavía muchísimo trabajo que hacer aquí en la tierra a través de usted y de nosotros. Siga usted hablando la verdad, no se canse de hacerlo, persista en lo bueno, persista en hacer lo que dice la palabra y siga hablando lo que Dios dice en su palabra. Creemos que esto ha sido de bendición para usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si usted tiene en su corazón también sembrar algo para este ministerio o en ese ministerio como socio, convertirse en socio de Ministerios Palabra de Fe, nos va a ayudar a seguir expandiendo el reino de Dios, de sacar esta voz de esperanza, esta voz de amor, esta voz de justicia en la palabra y alcanzar a muchísimas más personas. Gracias por ello y creemos que su semilla tiene una cosecha sobrenatural para con ustedes. Gracias por acompañarnos, hermana Mónica. Fue un placer compartir Gracias, este tiempo pastora, con usted. por la invitación. Amén. Y creemos que vamos a seguirlo haciendo, así que no se vaya a desesperar, no piense que no puede lograr cosas. Usted puede hacer lo que el Señor Jesucristo le ha enviado a hacer. Solamente tome un tiempo para orar, meditar en la palabra y deje que el Señor hable a su corazón. Les bendigo, gracias por acompañarnos y sigan disfrutando de sus bendiciones. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.